Video nocturno, pero con mucho para contar. Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos. Desde la ciudad de Armenia los saludamos. Y como lo ven ahí en el título de la miniatura o en el video, me leí el libro de Carlos Leer, sí señor, Vida y Muerte del Cartel de Medellín. Oiga, un libro, y les voy a contar que es un libro que realmente recomiendo para que todos se lo lean. Es un libro que realmente sí vale la pena leer por varios factores. Primero, porque lo escribe una persona ex narcotraficante que todavía se encuentra vivo. Es difícil de que eso suceda. Y segundo, porque la trama es demasiado interesante. Nos sumergimos como en la vida, y eso como que cobra vida en uno, por decirlo de esta manera. Es como en primera persona la vida del señor Carlos Leer. De verdad que es impresionante ver cómo este señor desde muy joven empieza con sus temas delictivos y bueno, una cantidad de cosas que les voy a ir contando a través o a lo largo del video, que yo creo, la verdad, que se puede extender y que puede tener dos partes. Esa sería la parte 1, y les voy a pedir por favor que ustedes se suscriban, que le den like, que comenten, que a medida que van escuchando toda la narrativa pues vayan comentando acerca de lo que les va apareciendo, porque de verdad que sí se lo recomiendo. Un libro, como les digo, Vida y Muerte del Cartel de Medellín, escrito por el señor Carlos Leer. Lo recomiendo. Por favor, compren el original para que no apoyen la piratería. Compren lo original y empiecen a leerlo, porque de verdad que es un libro que vale la pena. Sí, señores, y le cuento pues que este señor, desde muy joven, a muy temprana edad, desde los Estados Unidos empezó a delinquir y fue preso muy joven. El hombre empezó a robar carros y empezó a venderlos en otros estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, en otros puntos, en otras ciudades pues, de los Estados Unidos, y eso hizo que el hombre empezara con su proceso delictivo. Fue muy tremendo porque, bueno, y admiro varias cosas, y digamos que usted va a decir, bueno, admiramos que de un señor que fue narco y que de verdad que no le aportó como mucho a la sociedad, sino más bien como bueno, persecución y una cantidad de cosas criminales. O sea, muchos lo tachan como ese criminal que sí fue, pero que en realidad yo rescato, yo valoro, es que el hombre desde muy joven tuvo muchos deseos de salir adelante y de tener plata. O sea, para él fue su emprendimiento. De hecho, en el libro lo llama así, su emprendimiento. Y ese emprendimiento hizo que fuera un hombre muy ambicioso, que esa es como la palabra correcta. Fuera un hombre muy ambicioso, y la ambición lo llevó a cometer algunos errores en su vida, a tal punto que fue preso muy joven, fue preso demasiado joven por hurtar carros, por robarse los carros, por tener identificaciones falsas, en fin. Eso marcó en él un antes y un después, porque ahí como que le dieron más ganas. Yo notaba que en el libro como que le daban más ganas al hombre de conseguir cosas, porque no era de esos no era de esas personas que eran como que con un poquito que conseguían ya estaban pues ahí como listos, y bueno, esto me lo conseguí, en fin. No, o sea, la ambición era tremenda, y por eso le digo que leer el libro es como meterse en el cuento del hombre, porque en primera persona, porque él lo narra como con esa suspicacia, como con ese suspenso. Y ya estando allá en la cárcel, conoce una persona, George, era el nombre George, y con esa persona empezó a gestionar muchas cosas, empezaron a maquinar muchas cosas allí en la cárcel. Y me llama mucho la atención porque según lo que narra, el hombre era alto pero muy delgado. Y ustedes ven como cuando uno se ve una película de esas de las cárceles de Estados Unidos, que ven esos manes ahí entrenando en los patios con las pesas y con una cantidad de cosas que tienen ellos para distraerse, y eso. Pues así le dijeron a Carlos, le dijeron, bueno, usted tiene buen porte, buen físico, pero si usted se quiere defender acá, tienen que verlo con fuercita. O sea, le dijeron, en otras palabras, usted estaba muy ñuridito, mi hermano, y póngase pues a alzar pesas. En cuestión de 6 meses, dice el libro, que se puso man como un roble, se puso fornido, se puso bien viga, como decimos por acá, y resulta que, claro, empezó ya como a coger fuercita ya. En la cárcel también ya lo respetaban, y eso hizo que con George montaran
como un plan de acción para que cuando los dos salieran. Primero salió George y el hombre empezó como a trabajar con las personas que tenía afuera. George estaba pues, un delincuente que ya había trabajado con temas de marihuana y demás. Entonces ya George estaba allá adentro, ya George estaba con él, habían tramado, habían escrito qué era lo que iban a hacer apenas salieran. Y sí, cuando él salió, dice el libro que se reunió George con su novia y empezaron como a buscar los posibles clientes que tenía en el pasado cuando todavía no estaba preso. Y a esos mismos clientes, Carlos Leder le dice, no, yo les proveo la mercancía, yo les proveo el producto blanco, aunque al principio empezaron a trabajar con marihuana, pero decía, yo les proveo el producto blanco y ustedes simplemente consigan los clientes. Bueno, yo le hago una buena cantidad. Cuando ya Carlos sale de la cárcel, se va para Medellín, empieza a conocer personas pues que obviamente no tenían iban por un camino que no era, y lo que hicieron fue relacionarlo con un señor, creo que se llama Arturo en el libro, no lo recuerdo bien, de por ahí hay un barrio peligroso, me imagino que una comuna de Medellín, y lo que hace este señor es que mete a Carlos en el cuento del producto blanco, pero lo mete de lleno, lo mete como empezando a buscar ese proceso de un socio. Como quien dice, necesito un socio y quiero ver si usted tiene el perrenque para eso. En fin, resulta que Carlos hizo 2, 3, 4 viajes peligrosos en unas camionetas que ya tenía Carlos en Medellín. Pero lo hizo viajando a Bolivia. En Bolivia él se fue porque supuestamente en Bolivia conseguía el producto de mejor calidad. Supuestamente en Bolivia la mercancía era mucho mejor, y eso hizo claro que el hombre tomara ese riesgo, y sí, y se fue para Bolivia. Pasaron las maduras con un empleado del señor del Duro de Medellín. Se fue para allá y, mejor dicho, hizo 3, 4 viajes, le pagaban con el mismo producto blanco, y una vez lo tumbaron porque le dijeron, no, su pago es de tantos kilos, se lo pagan en Estados Unidos. Le dijo que sí, resulta que se fue para Estados Unidos a que le pagaran, el que le tenía que pagar nunca apareció. Mejor dicho, le pegaron una tumbada tremenda, lo tumbaron de raca mandaca, y ahí entonces él como que le dio más rabia y empezó como a cavilar ya cómo iba a hacer el negocio él. Y eso es lo que yo de pronto admiro de una persona así. No admiro el trabajo, no admiro en lo que se metió ni nada, porque pues obviamente no cabe. Pero sí admiro como la mentalidad de él. Carlos Leder tiene una mentalidad ganadora, una mentalidad de un hombre exitoso, ambicioso, y eso lo que hacía era que lo llevaba a tomar decisiones y a pensar cómo iba a hacer sus vueltas, cómo iba a hacer sus temas, y ahí es donde él ya decide empezar a trabajar por cuenta de él. El señor de Medellín le dice, Carlos, a usted lo van a matar, lo quieren perseguir por esto y por esto y por esto. O sea, vieron que en él había una persona muy potencial, y realmente lo amenazaron. Él se tuvo que ir para Medellín. En fin, ustedes saben, y me gusta mucho eso que les voy a decir, porque bueno, hay personas que se vienen de ciudades a otras ciudades en busca de oportunidades, y hay otras que se vienen a invertir. Pues resulta que el papá de Carlos Leder, que se hizo llamar después Guillermo Leder, una persona, un alemán, vino a la ciudad de Armenia en la que estoy yo, y colocó una oficina, como él era ingeniero civil, colocó una oficina y empezó a hacer varios trabajos de ingeniería civil, en fin, una cantidad de cosas, y eso hizo que se generara como el renombre, el apellido Leder en la ciudad de Armenia. Y más aún cuando ya Leder empezó a también a tomar fuerza en lo que hacía, pues Leder pues ya era un hombre conocido. Eso como para ponerlos en contexto del papá. El papá se casa con una mujer de acá de la ciudad. Tuvieron varios hijos, creo que 3 hijos,
y obviamente pues el hombre fue como la oveja negra de la familia, y ahí lo que hizo fue marcar un antes y un después en la vida del apellido Leder, de la casa Leder. Cuando Leder salió de la cárcel de Estados Unidos, se fue para donde el papá, pues buscando un tipo de apoyo. El papá con sus propias palabras le dice: no recibo convictos en mi casa, y lo echa de su casa, no sin antes darle un sobre con dinero. Le da un sobre con dinero, pero lo saca de la casa, lo expulsa. Y ese dinero fue como la materia prima para él empezar a trabajar y todo eso, lo que ya les dije, de lo que se había ido a hacer a Medellín. Los viajes que hizo a Bolivia, y ya empezó a trabajar, iba y volvía de Estados Unidos, porque obviamente pues este señor tenía su posibilidad, porque él también tenía papeles alemanes y tenía la posibilidad de entrar a los Estados Unidos cuando quisiera. Allá lo que hacía era robar carros y mandarlos para Colombia, porque él fundó una empresa que se llamaba Leder Autos en Medellín, y eso hizo que pues tuviera también reconocimiento su apellido. Entonces mire cómo las cosas se van. Uy, ese señor casi se da con ese carro, un taxi que se le cruzó ahí. Pues los taxistas a veces se cruzan, pero pues por buscar la carrera, sino que hay que tener prudencia. Entonces el hombre tiene su empresa en Medellín que se llama Leder Autos, pero con unos autos robados. Hasta no posiciona duro. Anteriormente como que se podían hacer muchos tipos de papeles sin tanta vaina, sin tanta complicación. ¿Por qué lo digo? Porque inclusive las licencias para manejar y las cédulas se podían conseguir muy fácilmente, porque el libro lo narra. Carlos conseguía cédulas con otros nombres, ¿sí? Y otros nombres para irse a visitar otros estados, a robar carros en otros estados, a mandarlos, en fin. O sea, tenía un negocio muy bien montado desde muy joven, tenía ya mucho dinero, consiguió mucho a los 19 años, 20, tenía demasiado dinero ya como para empezar a pensar en lo que él iba a hacer, porque tenía una mente muy, pero muy extremadamente brillante. Qué bueno que los colombianos y todas las personas en general tuviéramos una mente así como la de él. Yo sé que sí hay gente exitosa, yo sé que sí hay gente que de verdad piensa en salir adelante y eso, pero hay mentes brillantes. ¿Qué pasa? Que esas mentes brillantes muchas veces en realidad no van a hacer lo bueno, simplemente se dedican a la maldad. Y bueno, ya saben ustedes el fin de este señor y de los demás personajes que participaron o eran pertenecientes al cartel de Medellín como tal. Y allá voy. Por eso les dije que se hacía un poco larguito, porque es que contar el libro o a grosso modo pues no resulta fácil en un audio tan rápido, ¿no? Para que lo tengamos pues muy en cuenta. Resulta que ya el hombre ya tenía otra mentalidad, y lo que quería ya era empezar a trabajar llevando su mercancía a los Estados Unidos, pero por aire. Se fue para Estados Unidos y compró su primera avioneta. Comprando su primera avioneta, el hombre ya empezó a trabajar, ya contrató un piloto que le costó muchísimo conseguir, porque pues obviamente personas que hicieran ese tipo de trabajos no era fácil conseguir, y el primero lo consiguió a punta de engaños. Se fue por allá como una escuela de aviación, algo así, y contrató una persona que le consiguiera un avión con X y Y características, que le consiguiera además el piloto, pero el primer viaje fue a punta de engaños. Pero como Carlos era tan suspicaz, vio que había necesidad en esa persona, porque eso fue lo que dijo: una persona que necesite realmente dinero. Pagaba muchísimos dólares, miles de dólares pagaba imagínense la cantidad de dinero que ya tenía, y ya con eso ya podía comprar personas, porque eso era lo que hacía para que su tráfico tuviera un fin ajustado para él de forma positiva. Y compraba muchísimas personas. Se compró, ya dice el libro, que compró varios aviones. Esos aviones ya con mejor tecnología, ¿sí?
Al fin y al cabo, el socio que tenía en Estados Unidos, ese George, le quedó mal, se volvió un borrachín con su producto blanco, no era muy desmedido. Entonces, como Carlos era muy prudente para no dar boleta, como decimos por ahí, lo que hizo fue alejarse de él, se le escondió y se fue y ya listo, no estoy más con usted en este negocio. Y lo que hizo fue empezar a trabajar solo, claro, solo, pero con personas que le ayudaran en su proceso y que le ayudaran a trabajar para llevar el producto desde Colombia hasta los Estados Unidos. El mercado de los Estados Unidos para él era un lujo, era oro, era una mina que tenía que explorar, porque él lo identificó cuando hizo sus primeras gestiones con George, y ahí pues empezó él a crecer, y a tal punto que ya empezó a dimensionar cómo él mismo sería el que volaría los aviones. Le pidió a uno de sus pilotos que le enseñara las técnicas de aviación y todo el cuento, y empezó a aprendió, de verdad el hombre aprendió, y también hacía sus vuelos. Al principio empezaron a trabajar con 20 kilos, después ya transportaban 200 kilos, 300 kilos, y a medida de que le quitaban peso a los aviones, porque eso era lo que hacían, el hombre le metía más y más. ¿Qué hizo el hombre para garantizar su tranquilidad en el momento del despegue, en el momento de que eso? Volar bajito al principio y tener pistas clandestinas. Se fue para La Guajira. Allí en La Guajira el hombre se consiguió una pista clandestina con una persona que al principio hizo alianza con él, pero que la persona de La Guajira pensó que iban a transportar la mata verde, la mata que mata, la marihuana. Y Carlos le dijo que sí, entonces que le prestara la pista para eso, que se la alquilara. Después hicieron una cantidad de negocios, y a través de esa pista llegaban sus aviones, en fin, empezaban a sacar la mercancía, para los Estados Unidos. Ok, los pongo en contexto aquí rápido. Esta es la parte norte de la ciudad de Armenia. Por acá hay, digamos que es una de las partes de la zona rosa donde se vienen aquí a ver los partidos. De hecho, está jugando la final nacional junior. Ahí está, entonces las personas se vienen a estos lugares a ver los partidos y a compartir. Armenia es sabroso. Los invito para que vengan a Armenia, para que compartan con nosotros disfrutando del eje cafetero, señores, que es realmente espectacular. A mi derecha ya van a ver, hay un pasaje que nos lleva hacia la Universidad del Quindío, una de las universidades mejor calificadas a nivel nacional, que ya está inclusive certificada. Por allá al fondo queda la Universidad del Quindío. Entonces, para continuar con lo que les estaba comentando, ya Carlos, impulsado por la ambición, impulsado por el deseo de conseguir más y más dinero, porque eso era lo que le permitía a él tener más deseo de trabajar en esa clase de negocio. Dice el libro que se fue para las Bahamas. Bueno, también el libro habla de las novias que tuvo, que era un hombre pues bien parecido, y pues por eso, y ya con plata, pues tenía mujeres por doquier. Entonces esa misma vida, lo que sí no habla, para no mentir y para no decir cosas así, era que Carlos consumiera el producto, porque lo que dicen es que el que lo vende lo consume. No, en ese momento, o por lo menos no está narrado en el libro que él consumiera pues el producto, de verdad que no. Y pues me parecería como pues deshonesto decir él mismo que no lo consumía, cuando en verdad de pronto sí. Pero es una suposición mía aquí, es un comentario hasta fuera de eso, no, pero habría que decirlo. En ese orden de ideas, lo que el hombre empezó fue allá a ver una isla, porque se la habían puesto ahí a él de frente,
como un punto de quiebre para el tráfico de este producto blanco. Y lo que hizo el hombre fue viajar hasta las Bahamas y ahí empezó a construir lo que él llama en el libro su propio Hong Kong. O sea, imagínense él cómo a través de este lugar, de esta isla, empezaría él a producir tanto material para enviar a los Estados Unidos y a tener tanto poder, inclusive que logró tener allí, que prácticamente fue el dueño de todas las Bahamas y que compró, porque lo dice el libro, a su primer ministro y a una cantidad de personas allí. Empezó con una pista, porque eso fue lo que hizo, o sea, le abrieron campo para una pista, se compraba a las personas que tenían que ver con ese territorio allá, se compró al ministro, le daba dice el libro, que le daba como $150,000 mensuales, se lo compró casas, compró terrenos allí, y todo lo unificó y lo volvió como todo de él. Mandó a traer escoltas, expertos en vigilancia sin el uso de armas, oiga, sin el uso de armas. Y lo otro fue que también tenía hombre, estoy hablando muy duro, este muchacho me volteó a mirar, se asustó, pobrecito. Y lo que pasa es que me voy emocionando aquí contándoles esta historia, esta narrativa. Y resulta que el hombre consiguió también escoltas, bueno, con armas. Esas personas de allá, los de La Guajira, creo que fueron los que le enseñaban a disparar, le enseñaron al hombre a disparar, porque pues, el hombre no era como muy amante de las armas. Pero después de hacer muchos intentos, porque tenía muy mala puntería, ahí lo que hizo fue ya volverse un ganoso de las armas y empezar a comprar armas para él y para regalarle a las personas que él creería que son importantes y que no recibirían un arma como una ofensa, sino como un detalle pues que realmente valía la pena, aparte pues de todos los dólares que el hombre regalaba, y porque eran miles y miles para que pues, el hombre pudiera tener su camino limpio. Y eso, una vez tenido todo ese tema, ese muchacho no hace. Una vez tenido todo ese tema de las Bahamas ya casi que en sus manos, empezó a negociar o a comprarse todas las personas políticas de ese punto de las Bahamas. Y hombre, fue tremendo porque ya todo él era como el mandatario allá, o sea, ya en las Bahamas sí hacía lo que Carlos Leder dijera. Así es. Y bueno, esperen una segunda parte, porque yo creo que se pone interesante de aquí para adelante. Aquí a grosso modo les he resumido todo lo que leí del libro, que de verdad me pareció supremamente interesante. Por favor, déjenme sus comentarios. Si usted llegó hasta acá, déjenme sus comentarios y comparta este video. Por favor, suscríbase al canal, aquí abajito, suscríbase al canal, que es relativamente importante. Ustedes son mi comunidad, con ustedes voy a empezar a crecer este canal. Este es mi segundo video, pero lo hago con mucho amor, con mucho esfuerzo para todos ustedes. Suscríbase, denle like y por favor comparta. Así que nada, un abrazo para todos, muchas bendiciones y hasta el próximo video.